Imagina que se sentiría amar a alguien de forma sobrehumana, pero que no puedan estar juntos porque su amor no es moralmente bien visto. Imagina que vives con el miedo permanente de ser señalado, denigrado y hasta asesinado, por el hecho de ser quien eres. Imagina que vives en los años 60 y que eres un chico amando a otro chico. Esto es Brokeback o Secreto en la Montaña de Annie Proulx. La historia comienza cuando el entrado en años, Ennis del Mar, tiene que dejar el remolque en el que está rentando y piensa que tal vez tendrá que vivir con su hija casada por un tiempo. Pero lejos de estar triste por todo eso, él está feliz porque ha soñado con Jack Twist. Después de que Ennis del Mar se levantara, decidió prepararse un café. Y ese café rancio le recuerda al café que tomaba en la montaña. Cuando ambos se conocieron, cuando ninguno de los dos tenía más de 19 años, cuando tenían sueños y planes de vida, sin pensar que aquel trabajo en la montaña, en 1963, los iba a unir hasta la muerte. Ambos eran chicos rurales, sin estudios, rudos al hablar, de modales toscos y educados para el trabajo físico, por lo que se apuntaron a la agencia de empleos de granja. Y por causa del destino, ambos salieron juntos, Ennis y Jack. Uno se encargaría del rebaño mientras que el otro sería el guardián del campamento. Su contratante era un tipo llamado Aguirre y les explicó sus actividades, que el guardián del campamento cocinaría y tendría todo listo, mientras que el pastor del rebaño solo bajaría unos minutos a comer. Después regresaría junto al rebaño y pasaría la noche allí, sin hacer ninguna fogata, porque lo haría de forma ilegal. Esto para evitar que el rebaño se perdiera o que los comieran los depredadores. Antes de partir a la montaña Brokeback, aquella primavera Ennis y Jack tomaron unos tragos en un bar. Allí Ennis se enteró de que Jack le apasionaban los rodeos y Jack se enteró de que Ennis estaba comprometido y que terminando este trabajo se casaría. Los dos tipos empezaron su trabajo en la montaña. Hablaban poco y como Aguirre lo había señalado, Jack iba y venía todos los días y por las noches dormía con frío al lado de las ovejas, mientras que Ennis se encargaba del campamento. Sin embargo, Jack pronto se cansaría de ir y venir y cambiaron de roles, entonces Ennis fue quien se fue a cuidar a las ovejas. Pasadas algunas semanas, Ennis tomó demasiado en el campamento. Se le hizo noche y decidió quedarse. Dijo que dormiría fuera y que le bastaría una manta para estar bien, y que mañana temprano se iría con las ovejas. Jack le dice que debería dormir con él adentro en la tienda, para evitar que se le congelara el culo. Pero Ennis se rehusó. Pero como lo predijo Jack, entrada la madrugada, lo único que se escuchaba era el castañeo de los dientes de Ennis. Entonces Jack le grita que deje de dar matraca y que se meta, y Ennis así lo hizo. Allí ocurrió lo que Ennis nunca creyó que haría. Después de que Jack metiera su mano dentro de sus pantalones y Ennis sintiera la potencia de su amiguito. Pasó lo que tenía que pasar, y Ennis no necesitó ningún manual de instrucciones a pesar de que era su primera vez. Al otro día, Ennis se fue temprano, sin decir nada, y así estuvieron por un buen tiempo, hasta que por fin hablaron y dijeron que ninguno de los dos eran maricas, que lo que había pasado era un asunto aislado y que solamente le importaba a los dos. Así pues, ambos chicos empezaron su romance en la montaña, y Ennis ya no regresaba a cuidar a las ovejas por la noche. Algunos meses después, cuando llegó agosto, cayó una gran tormenta, lo que provocó que su rebaño se juntara con el rebaño de unos chilenos. Estos se mezclaron y tardaron 5 días en identificar a las suyas, y por supuesto que tuvieron muchas pérdidas. Algunos días después de este suceso, Aguirre los manda a llamar y les dice que tienen que bajar con todo y el rebaño porque una tormenta peor se aproxima. Eso disgustó a Ennis, porque ya no recibiría la paga completa y lo necesitaba para su próxima boda. Pero en realidad, ¿era eso lo que lo disgustó? ¿O fue el hecho de que el tiempo con Jack se le había cortado? Ambos rancheros iniciaron una riña y Jack terminó con el ojo morado mientras que Ennis con la nariz llena de sangre. Pero yo creo que esto en realidad fue la forma en que Ennis quería deshacerse la ira que sentía, golpeando a Jack, quizá para dejar en claro que no era nadie, que no era importante. Era como si buscara una excusa para odiarlo, pero no lo logró. Cuando Aguirre les pagó, ambos chicos se despidieron, con la idea en la mente de que nunca se volverían a ver. Cuando Jack se alejó por el camino y Ennis lo perdió de vista, se empezó a sentir mal y trató de vomitar,
pero no salió nada. Solo se sentía peor que en toda su vida, y esa sensación tardó mucho tiempo en desaparecer, ya que le acababa de decir adiós a la persona que quizá había amado más en toda su vida, aunque él ni siquiera lo sabía. Ennis se casó en diciembre de ese año, y al poco tiempo tuvieron 2 hijas. Su matrimonio no fue el ejemplar, como era de esperarse. Ennis era un macho que tenía que ocultar quién realmente era, lo que realmente quería. Sin embargo, 4 años después de Brokeback, Ennis recibió una carta que le regresó el alma al cuerpo. Era de Jack, diciendo que lo había ubicado, que estaría de paso el día 24 y que se podría invitarle unas cervezas. Ennis no tardó en contestar, claro que sí. El día en que Jack iba a venir, Ennis se tomó un día libre en el trabajo y se puso su mejor camisa. Cuando Jack llegó, él salió a recibirlo, y en cuanto estuvieron lo suficientemente cerca se abrazaron con todas sus fuerzas, cortándose mutuamente la respiración, y de un momento a otro, sin pensarlo, ya se estaban besando. Alma, la esposa de Ennis, salió para recibir al invitado y se quemó toda la escena. Imagínate lo fuerte que habrá sido para ella. Quedó en shock que lo único que pudo hacer fue regresar adentro. Ennis presentó a Jack con su esposa y poco después se fueron. Los 2 vaqueros compraron una botella de whisky y se fueron a un motel. Y después de su encuentro, Jack le dijo que también estaba casado y que había tenido un hijo. También le confesó que su matrimonio no era mejor que el de Ennis. Entonces Ennis le confesó que la última vez que se habían visto, él se paró a vomitar. Y aunque al principio creyó que la comida le había caído mal, tardó todo un año en descubrir que la verdadera razón fue haberse apartado de Jack. Sin embargo, dice que pasó tiempo pensando si era gay, pero terminó deduciendo que no lo era, porque tiene una familia al igual que Jack. Y aunque dice que le gusta hacerlo con chicas, también admite que no se siente tan bien como hacerlo con Jack. Pero solo con Jack, ya que también le dice que nunca ha pensado en otro hombre. Entonces le pregunta a Jack si él ha estado con otros hombres. Entonces Jack miente y le responde que no, que jamás, que nunca va a estar con nadie más. Entonces Jack le pregunta que ahora qué harán, después de este encuentro, qué va a pasar con lo que siente. Ennis le dice que no hay nada que hacer, que ambos tienen familia y que si lo que acaban de hacer lo hacen en un lugar donde no deben, son hombres muertos. Antes de que termine su reencuentro, Jack le propone a Ennis comprar un rancho e irse a vivir los 2 juntos. Dice que su suegro le dará mucho dinero con tal de que deje en paz a su hija, pero Ennis le dice que eso no es posible porque no quiere que lo desvivan. Entonces le cuenta una pequeña historia de su infancia, de una pareja de hombres que vivían juntos y que un día los encontraron desvividos y que su padre llevó a su hermano y a él para que los vieran, para que supieran lo que les pasa a las personas como ellos. Entonces Jack aceptó que siguieran viéndose de vez en cuando, 2 o 3 veces al año. Más adelante, Alma confrontó a Ennis sobre su relación con Jack y poco después su matrimonio se rompió. Siguieron pasando los años y Ennis y Jack se seguían viendo. Se iban a acampar a lugares remotos, fuera de la civilización, y estaban juntos por unos días. Y luego regresaban a sus vidas como si nada. Y aunque visitaron muchas montañas, nunca regresaron a Brokeback. 20 años después, en una excursión, Ennis le dice a Jack que no podrán verse sino hasta noviembre. Entonces Jack le pregunta que qué pasó con agosto, si ya tenían planes y se iban a ver por 9 días. Pero Ennis le dice que no podrá por causa del trabajo. Jack le contesta que antes todo era fácil entre ellos, pero que ahora verse es como pedir una audiencia al Papa. Incluso le propone viajar a México para cambiar los climas fríos por otros más cálidos. Pero Ennis no da su brazo a torcer, diciéndole que él no tiene la vida resuelta y que cada vez que se ven, él tiene que renunciar a su trabajo y cada vez se hace más difícil conseguir uno nuevo. Y dice que si entonces tiene una mejor solución, entonces que se la diga. Entonces Jack le dice, alguna vez la tuve, tú y yo viviendo juntos, pero nunca quisiste. También Ennis le cuestiona qué ha hecho en México y le dice que si él alguna vez se entera de lo que realmente hace en México, podría costarle la vida. Alguien se puso realmente celoso, pero Jack le responde, la correa con la que me tienes atado es muy corta y no me digas que me vas a matar por necesitar algo que tú casi nunca me das. Yo no soy como tú, a mí no me bastan 2 o 3 polvos al año. Me tienes destrozado, Ennis, ojalá supiera cómo dejarte. Y esa fue la última vez que se vieron. Ennis no supo del accidente hasta que la postal que le había enviado a Jack para confirmarlo de noviembre fue devuelta con la palabra fallecido. Ennis, incrédulo por lo que leía, se comunicó a casa de Jack. Contestó su esposa,
ella supo quién era y le confirmó la noticia. Le dijo que había fallado el coche, que la válvula estaba estropeada y la explosión hizo que le explotara a Jack en la cara, rompiéndole la nariz y la mandíbula. Jack habría caído desmayado boca arriba y cuando alguien lo encontró, ya era demasiado tarde. Ennis en ese momento quiso maldecirla por dejar a Jack solo en un camino de tierra, pero se contuvo. Él pensaba que ese supuesto accidente en realidad se trató de un gato con el que se cambian las llantas, machacando la cara del hombre que amaba. Ella le dijo que Jack quería ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas por Brokeback, pero como ella no sabía dónde estaba ese lugar, enterraron la mitad de sus cenizas con ella y la otra mitad se las dieron a sus padres. Y fue cuando Ennis le reveló que ellos habían conocido en Brokeback. Ella le contestó que Jack solía decir que ese era su lugar favorito, y que entonces contactara a sus padres para decirles que él podría llevar el resto de sus cenizas a Brokeback, y así cumplir la última voluntad de su hijo. Ennis llegó hasta la casa, se presentó con los padres de Jack. Allí les dijo que él podría llevar las cenizas de Jack a Brokeback. El padre, que no estaba cómodo con la visita, le dijo que su hijo siempre se creyó superior, incluso para ser enterrado en el panteón familiar. Dijo que Jack solía visitarlos cada año y siempre presumía de que él y Ennis del Mar algún día estarían juntos en ese rancho para levantarlo. También le contó que antes de su muerte, Jack le dijo que iría a vivir allí con otro tipo, un vecino que supuestamente había conocido en Texas. En ese momento, Ennis supo que el accidente de Jack no fue realmente un accidente y que su mayor temor, perder la vida por causa de quien son, se hizo realidad. Además, supo que Jack lo iba a dejar por otro tipo. La madre de Jack, más resignada a quien realmente era su hijo y deduciendo quién realmente era Ennis del Mar, lo invitó a subir a su habitación. Y allí en el armario, un poco escondida, encontró una de sus camisas, esa que él creyó que había perdido en una lavandería y que llevaba puesta la última tarde en Brokeback, cuando tuvieron la discusión donde Jack salió con un ojo morado y él terminó con la nariz llena de sangre. Y precisamente recordó que utilizó esa camisa para limpiarse, y resulta que la camisa todavía tenía la mancha de lo que ocurrió ese día. También descubrió que debajo estaba la camisa de Jack, también la que llevaba aquel día. Entonces Ennis la olfateó buscando el olor de Jack, pero no tenía aroma alguno, solo era un recuerdo. Antes de dejar la casa, el padre de Jack le dijo que su hijo ya estaba enterrado en el panteón familiar y allí se quedaría. Poco después, Ennis compró una postal de Brokeback y la puso en una de las paredes de su remolque. Debajo estaban las dos camisas en un gancho, y con algunas lágrimas en los ojos, él dijo: Jack, te juro que... Pero se detuvo porque recordó que Jack nunca le pidió que jurara nada. Por esos días fue cuando Jack Twist se empezó a colar de forma recurrente en los sueños de Ennis, pero lo soñaba joven, cuando no tenía más de 19, cuando era rudo al hablar, de modales toscos, cuando lo conoció en Brokeback, y al lugar al que nunca regresaron.